Bueno, nuestro grupo está conformado por Ania Melisa, Lizeth Tatiana Monsalve, Marjorie Tatiana Peña y quien les habla Brigitte Gamarra. Yo les hablaré acerca de la idea principal. Para el autor Aus, la idea principal son los enunciados más importantes que se utilizan para explicar un tema. Entonces, el autor propone enseñar el tema a partir de las narraciones y después de las exposiciones en los grados pequeños. Para trabajarlos en los grados grandes o superiores, él sugiere que se empiece desde las exposiciones y culmine en las narraciones. Bueno, estos autores realizaron algunas investigaciones y esas investigaciones pudieron observar cómo comprendían la información importante los estudiantes. Entonces, entre esas investigaciones se dieron cuenta que los lectores adultos pues recordaban mucho más la información importante. Otro aspecto es que los lectores jóvenes reconocían la información importante, pero se les dificultaba atribuirle las causas o se les dificultaba decir por qué creían que era importante esa información. También observaron que los jóvenes percibían de forma diferente la lectura de algún autor que a una persona mayor. También decían que según esas investigaciones, ellos lograban identificar los buenos y los malos lectores por la habilidad que ellos tenían para identificar y utilizar la información que consideraban relevante o importante. Y también decía que la diferencia entre los buenos y malos lectores se encuentra en el texto que ellos seleccionen, según la complejidad que seleccionen los lectores del texto. Por otra parte, la enseñanza de la idea principal en el aula es necesario, ya que esto contribuye a que la formación del infante sea significativa. Por eso, en la siguiente diapositiva vemos que es necesario generar y encontrar la idea principal de un texto, pero ¿eso cómo se hace? Bueno, para que los niños aprendan a encontrar la idea, se debe obtener una lectura crítica y autónoma. Entonces, esto se debe manejar desde los grados pequeños, en los cuales los niños se sientan motivados a leer, sientan que es importante la lectura. También es importante que el niño reconozca para qué sirve la idea principal. Entonces, no solamente basta con decirle al estudiante qué es la idea principal, sino con qué fin él busca la idea principal y cuáles son los objetivos de la lectura. Además, los infantes deben tener claro cuál es la función de la idea principal en el texto. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo generar los estudiantes la idea principal. Aquí se recomienda que el maestro maneje con el estudiante un texto. Entonces, el maestro tiene su texto y los estudiantes, cada estudiante tiene su propio texto. De esta manera, el maestro va a poder explicar la idea principal y enseñar a generar la lectura por medio del aprendizaje y enseñar a encontrarla mediante la lectura. Entonces, va a leer el texto con los estudiantes y eso podría considerar, entre algunas cosas, decirle a los estudiantes cuál considera él que es la idea principal y por qué. Es importante que se les muestre a los niños cuál es el texto, cuál es el tema del texto, de qué va a tratar, y también establecer desde el principio unos objetivos de lectura. Entonces el maestro debe decirle a los estudiantes qué es lo que deben buscar con esa lectura, para qué les va a servir. Y también tener en cuenta los conocimientos previos que tienen los estudiantes acerca de ese tema o acerca de lo que es la idea principal en sí. A medida de que se les lee, se les debe señalar y comentar las cosas más relevantes en la historia o en la lectura, para que el estudiante pueda ir discriminando esas ideas esenciales que necesita para encontrar la idea central, que es la idea principal. Si en el texto se encuentra la idea principal explícita, es necesario señalarla y explicar por qué esa es la idea principal, por qué esa frase pequeña tiene la idea principal. Y si no se encuentra explícita, entonces lo que debe hacer es elaborarse con los estudiantes. Entonces no se trata de seguir reglas infalibles en las que ellos no se puedan equivocar, sino más bien es un proceso y una estrategia útil que se maneja con los estudiantes para poder ayudarlos a ellos, a guiarlos en ese camino de encontrar la idea principal. Buenos días. A continuación les hablaré del resumen. Entonces, el resumen, en este sentido, también nos permite realizar la comprensión del texto. Por ello, Isabel Soler nos menciona 3 estrategias, como lo es establecer el tema del texto, la idea principal y detalles secundarios y de forma escrita. ¿Listo? Esto con el fin de que nosotros comprendamos que no solamente es escribir y ya, al realizar estas ideas, que escogemos el texto, una idea principal y secundaria y escribimos y listo, ya creemos que está el resumen. Pero no, porque no podemos dejar de un lado la idea principal
Y lo otro es que nosotras las personas tenemos la facilidad de deducir muy rápido qué es lo que nos quiere decir el texto. Entonces, Isabel Soler nos habla de eso. Una frase que me llamó mucho la atención, que encontramos en el documento, es que para leer se aprende leyendo y para resumir se aprende resumiendo. Pero yo considero que esta frase tiene una gran connotación, ya que pues los maestros en la educación tradicional se limitaban a llenarnos de conocimientos, brindarnos muchos conocimientos y en sí no se realizaban unas estrategias adecuadas, no se llevaba una enseñanza eh, muy, muy esto, detallada, sino que el niño tiene que leer y ya, pero no había una estrategia cómo enseñar a leer, una estrategia cómo escribir bien. Eh, Hoy en día habemos muchas personas que quizás tenemos que releer y leer para poder comprender lo que el texto nos está brindando. ¿Por qué? Porque en la educación tradicional no se enfocaban en estas estrategias que Isabel Soler nos menciona. Entonces también eh, Isabel Soler, apoyada de Van Dyck en 1983, nos habla que existen unas estructuras especiales del texto, el cual es la macroestructura. Entonces, esta macroestructura es el patrón organizacional del texto, el cual debe tener mucha lógica y debe contener una estructura semántica, el cual es el tema. Asimismo, se constituyen las ideas principales del texto, del cual nosotras podemos interrogarnos de qué se tratará el texto, qué nos querrá decir y demás. Las macro reglas nos permiten elaborar la realización del resumen, teniendo unos pasos, los cuales son la organización, que nos llevan a mirar el tema, la base del tema. La omitir, que nos permite omitir importancia que no tiene nada importante en el texto. Y relación, que podemos relacionar aspectos que quizás en el texto no son tan relevantes, pero son muy importantes. Y por último, las macroposiciones son una relación que se hace dentro del texto mientras estamos leyendo, como por ejemplo relacionar aspectos que plantea el autor con respecto al título. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Yo les voy a hablar acerca de la enseñanza del resumen en el aula. En este apartado encontramos a Copper, apoyado en el trabajo de Brom y de Day, en el cual sugiere que para el aprendizaje, o bueno, para la enseñanza del resumen del párrafo del texto, debe cumplir 4 ítems. Entre estos encontramos lo que son: el primero, encontrar el tema del párrafo, es hallar esa idea principal del párrafo. Segundo, desechar la información. ¿Qué quiere decir? Sacar aquellas información que se está repitiendo. Tercero, determinar agrupaciones de ideas. En esta, es lo que quiere es que nos da a entender es que se sacan diferentes ideas del párrafo para poder así llegar a una idea más global. Identificación de una frase o resumen. En esta identificación de una frase o resumen es sacar esto como una idea en frase, o la identificación de un resumen en una frase. Por otro lado, tenemos el aporte de Isabel Soler, en la que ella nos plantea que el resumen en el aula pues ayuda al alumno a comprender el texto, de tal manera que esto permite que el alumno, al comprender el texto, adquiera o transforme aquellos conocimientos, transforme aquellos conocimientos que ya traen, como son, en este caso, son los presaberes de los niños. Por otro lado, Isabel también plantea que para poder iniciar o para poderle dar a conocer a estos niños cómo hacer el resumen, se puede usar, bueno, ella recomienda que se inicie con textos expositivos, teniendo en cuenta que estos textos expositivos son aquellos que nos brindan una información más detallada, más específica, en donde nos aportan alguna información o hechos o algunos datos.
También ella nos dice que lo que tiene que ver con la parte del resumen, que es necesario, que ella recomienda que la enseñanza del resumen no se dé en ese segundo ciclo de la parte educativa, sino que se dé mucho tiempo antes, bueno, apoyándose en textos más fáciles de adquirir para los niños, como son las leyendas, como son aquellas narraciones, para que ellos pues puedan comprender, o sea, puedan aprender a hacer estos resúmenes desde temprana edad, y así poder comprender lo que leen y poder llegar a tener una lectura más crítica. Gracias. Ahora vamos con la parte de formular y responder preguntas. Esta es una estrategia utilizada de forma oral o escrita tras la lectura, que se utiliza principalmente como método de evaluación para lograr saber qué se le ha quedado al estudiante después de la lectura. Igualmente se busca que el maestro logre unas preguntas pertinentes. ¿Qué es una pregunta pertinente? Es una pregunta que es coherente con el objetivo que se persigue mediante la lectura. Un ejemplo, si se busca que el alumno busque las ideas principales dentro del texto, lo que se hace es que las preguntas son una guía para que ellos ayuden a determinar el tema del texto. Otro ejemplo es que si se le pide al estudiante hacer un resumen, entonces se permita por medio de las preguntas que el estudiante establezca la situación, la acción y la solución que se encuentra dentro del texto. Ahora tenemos que igualmente pues dentro de esas preguntas hay una clasificación, las que se encuentran de manera de respuesta literal, las preguntas piensa y busca y las preguntas de elaboración personal. En las preguntas de respuesta literal, pues son las respuestas que se encuentran dentro del mismo texto, ¿sí? Las de piensa y busca es una respuesta deducible, donde el estudiante o la persona que lee tiene que relacionar diversos elementos y realizar inferencias. Y las de elaboración personal ya toman más la opinión y el conocimiento del lector de acuerdo a lo que acaba de leer. Entonces, una pregunta de tipo literal, de acuerdo al cuento Caperucita Roja. Entonces sería, ¿de qué color era la capa? ¿Quién se comió a la abuela? Son respuestas que se encuentran dentro del mismo texto y que el niño no tiene que buscar en otro lado. Las preguntas piensa y busca. Entonces un ejemplo sería, ¿qué pasó cuando Caperucita vio a la abuela? Entonces el niño tiene que acordarse qué fue lo que leyó para poder deducir qué fue lo que pasó. Y en las preguntas de elaboración personal podría ser, ¿qué hubieras hecho tú cuando encontraste al lobo? Y ahora tenemos entonces a Fitzgerald que nos da una frase o una manera de entender la importancia que se debe tener cuando se está leyendo y no perder esa concentración dentro del texto. Sí, entonces debemos tener unos aspectos para poderlo comprender. Entonces, saber cuándo se sabe y cuándo no se sabe. Saber qué se necesita saber y conocer las estrategias que puedan utilizarse para solucionar los problemas. Todo esto nos lleva a mantenernos despiertos durante la lectura y poder evaluar hasta qué punto ha servido los propósitos que nos motivaron a realizar esa lectura. Igualmente es importante que el profesor tenga en cuenta cuáles son las estrategias que mejor le funcionan con sus alumnos para realizar una intervención y que esta intervención sea más productiva y sea más significativa para que el estudiante logre llegar al punto de realizar un resumen, buscar ideas principales, que es lo que se ha tratado en este capítulo.